Así que en este día yo quiero que leamos en el libro de Josué capítulo 1. Yo sé que esto se ha predicado muchas veces, yo sé que lo sabemos prácticamente de memoria, pero el Señor me dijo hoy hablarles de nuevo de Josué. Y aquellos que son de leer la Biblia, no quiero preguntar porque por ahí se levantan demasiadas manos. Si no lee la Biblia, lea la Biblia. Porque en estos momentos cuando uno enseña estas cosas, uno dice, ¿y este dónde está? ¿En qué parte está? Y no entiende la historia y el porqué de la historia, porque no ha leído la Biblia. Amén. Y yo quiero contarles, vamos a leer en Josué capítulo 1 para que Belén la vaya preparando. Y del versículo 6 incluido y el 9 incluido también. Pero primero quiero contarles la historia. ¿Quién era Josué? Josué, dice la Biblia, Josué, hijo de Nun. Era un hombre que trabajaba la piedra. El padre de Josué trabajaba la piedra. Amén. Era de los que estando esclavos en Egipto, tallaban las piedras con que hacían los monumentos, las pirámides, todo eso que hacían los egipcios. Bueno, él era uno de esos que habían aprendido a trabajar. Bueno, ese era el papá de Josué. Y Josué nació allí en Egipto, hijo del pueblo de Israel, hijo de Nun, pero nació en esclavitud. O sea que José era un esclavo. ¿Cuántos saben lo que es un esclavo? Amén. Un esclavo no es dueño de nada, ni de la ropa que tiene puesto, y ni siquiera de su propia vida. ¿Cuántos dicen amén? El esclavo no es dueño de su propia vida. Por eso cuando la palabra de Dios dice que hay muchos que todavía son esclavos porque son esclavos del pecado. Amén. Y cuando sos esclavo del pecado no sos dueño de tu vida. Porque el pecado te ata, el pecado te amarra, el pecado te hunde. Amén. El pecado te condena. Entonces cuando estás atado, no sos libre, sos esclavo. Y el esclavo no es dueño de nada. Ni tiene futuro tampoco, porque el dueño, si usted leyó alguna vez o vio alguna película de esclavos, el dueño, cuando ese esclavo formaba una familia con otra esclava, los hijos que crecían, ya teniendo la edad de 8, 9 años, 10 años, el dueño venía y le revisaba si tenía bien los dientes, como si fuera un animal, como si fuera un caballo, ¿vio? Le revisaba los dientes. Y si tenía todos los dientes parejos, ese ya era marcado para ser vendido como esclavo. A las mujeres las usaban para venderlas como esclavas. Eran esclavizadas para, ¿cómo le puedo decir? Sin llegar a una palabra grotesca, ¿no? Bueno, imagínense lo peor, que la usaban a la mujer como una esclava. Hoy en día serían esclavas sexuales, una cosa así. La usaban para eso. Y después, cuando ya no les servían eso, que iban a hacer servidumbre. Y eran sirvientas toda la vida, no tenían derecho a nada. Amén. Por eso Jesús, cuando vino y dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre, a través de ese sacrificio, todo aquel que en él cree y recibe a Jesús en su corazón, cambia la vida de esclavo a libre. Amén. Cambia su vida de esclavo a libre porque Cristo lo hace libre. Amén. Y aún tiene un paso más, un regalo más de parte de Jesús, que es la gracia de Dios de ser llamado, ¿qué? Hijos de Dios. El esclavo no hereda nada, no tiene derecho a nada, no es dueño ni de su propia vida. El hijo es heredero.
de lo que su Padre tiene. Y nuestro Dios, nuestro Padre amado, dice, mío es el oro y mía es la plata. Y todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, no es pedir, es creyendo, lo recibirás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el Padre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano que son hijos de Dios. Amén. Tenemos un Padre rico, un Padre bueno, un Padre que nos corrige. Y muchas veces nos amonesta y nos disciplina. ¿Pero sabes por qué? Porque nos ama. Y porque quiere que crezcamos en esa libertad, que no perdamos esa libertad que tanto le ha costado, porque Él dio a su Hijo por esa libertad nuestra. Por eso dice, Él murió para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y debemos apreciar ese sacrificio que Él hizo. Porque lo peor que le podemos hacer a Dios es cuando menospreciamos el sacrificio de Jesús. Entonces dice que eso es una negación. Cuando nosotros menospreciamos, estamos negando ese sacrificio. Y dice la palabra de Dios, el que me niega delante de los hombres, le negaré delante de mi Padre. Bendito el nombre de Jesús. Y Josué creció en esa esclavitud. Pero tuvo la gran bendición de estar justo en el tiempo en que Dios envió a Moisés como libertador a la tierra de Egipto para libertar a su pueblo de esclavitud. Ahora lo bueno de todo esto, que es lo que siempre decimos, por eso Proverbios, siempre Dios nos habla en distintas partes del Evangelio y del Antiguo Testamento, nos dice que busquemos ¿qué? La sabiduría. Sabiduría, entendimiento, sabiduría. Por eso dice Dios, alábese el fuerte en su fortaleza, el rico en su riqueza, pero más alábese aquel que me conoce. Dios en todo momento quiere que lo conozcamos. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la palabra. A través de relacionarnos en oración con Él. Amén. A través de cada día invitarlo a que entre en nuestro corazón, en nuestras vidas y haga su voluntad. Entonces ahí comenzamos a relacionarnos y a conocerlo a Dios. Amén. Así que, si quiere conocer a Dios, tiene que relacionarse con Dios. Si no, como le decía el otro día, el verdurero de la esquina, yo sé que se llama José, que tiene una esposa, tiene hijos, tiene ese negocio. Y sí, se llama José, punto. Pero más de ahí no lo conozco. Por eso decía Job, de oídas te había oído. Pero cuando pasó todo lo que le tuvo que pasar, dice, mas ahora mis ojos te ven, como diciendo, ahora te conozco. Ahora conozco quién eres tú, Señor. Muchas veces te alababa, muchas veces te cantaba, muchas veces hablaba de ti, pero no te conocía. Dice la Biblia que Samuel estaba en el templo, creció en el templo porque su madre apenas nació, lo ofrendó para que sirviera a Dios y creció en el templo con todos los profetas y ministraba en la obra de Dios, pero dice la Biblia, mas no conocía a Dios. Y a veces hay cristianos que vienen a la iglesia, cantan y ofrendan y diezman, mas no conocen a Dios. Y Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que tengamos conocimiento de Él. Amén. Cuando se presentó Moisés y de repente vino y habló al pueblo y dijo, vengo de parte de Dios, Dios me ha enviado. Muchos dicen, pero ¿y cómo sabemos que Dios te ha enviado? Porque eso le dijeron, ¿cómo sabemos que Dios te ha enviado? Porque Dios mismo me encontró, dice, y contó su historia. Y muchos le creyeron y muchos no. Pero entre los que le creyeron estaba Josué. Y Josué supo ver y oír que lo que Moisés hablaba no era algo natural que un hombre podía inventar. Se daba cuenta que Moisés traía una palabra que tenía poder. Traía una palabra distinta. Venía a hablar en nombre de alguien mucho más grande y poderoso de lo que ellos conocían. Porque ellos nunca habían tenido un encuentro con el Señor. Ellos nacieron en esclavitud. Pero cuando Josué vio esta cualidad en Moisés, se pegó a él.
Y a partir de ese momento no le dejó ni a luz ni a sombra. En todo momento y se convirtió en ayudante de Moisés. Se convirtió en siervo de Moisés, porque no conocía a Dios todavía. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Y tal es así que comenzó a ir donde iba Moisés, él iba. Y Moisés entendió que ese hombre tenía también algo que Dios había puesto sobre él. Moisés supo ver que Josué no era un hombre más, un muchacho más. Había algo en este joven, algo especial. ¿Y sabe qué era? Obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia. Dios lo había escogido porque Josué era un joven obediente. Bendito el nombre de Jesús. Tal es así que cuando comenzó la liberación del pueblo de Israel, después de hacer todas las maravillas que hizo, y cuando ya el faraón libera al pueblo, bendito el nombre de Jesús, y dice que cuando ya habían cruzado cierta parte del desierto, llegaron al monte Sinaí. Y cuando llegaron al monte Sinaí, Dios lo llama a Moisés porque tenía que entregarle los mandamientos, había que crear una ley porque el pueblo estaba viviendo sin ley. Bendito el nombre de Jesús. Entonces lo llama a Moisés y Moisés sube al monte Sinaí, una montaña grandísima que había allí. Y cuando Moisés subió allí, se puso la presencia de Dios, que en aquel momento se presentaba como una gran nube de la cual descendían rayos de fuego. Y aquel monte temblaba y humeaba porque se prendió fuego todo el monte. Y entonces dice que todos miraron y vieron eso. Y pasaron los días, Moisés tuvo 40 días en el monte Sinaí. ¿Y sabe qué dijeron cuando comenzó a pasar los días? Dijeron, no, nadie puede sobrevivir a eso, porque no entendían que no era una tormenta cualquiera, que no era un fuego cualquiera, que era la presencia de Dios. Moisés estaba en la presencia de Dios, pero como ellos no conocían, como todo esclavo no conoce quién es su Señor, tuvieron miedo. Y cuando tuvieron miedo se dijeron entre ellos, ¿qué hacemos? ¿Y qué hace un esclavo? Un esclavo, aunque no tenga ya las cadenas atadas a sus pies, es como si las tuviera porque las tiene acá. Está atado acá. Su mente sigue siendo esclavo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces lo primero que hacían es a lo único que estaban acostumbrados a vivir en Egipto. Entonces, ¿qué podían hacer? Decían, volvámonos a Egipto. Volvámonos. Incluso se hicieron un becerro de oro para adorar, porque el becerro era uno de los dioses de Egipto, dioses de la cosecha donde ellos trabajaban. Entonces dice que decidieron hacer eso. El único que dice la palabra de Dios estuvo allí al pie del monte, al pie de la montaña, esperando los 40 días, fue Josué. Le estoy contando la historia para que entienda, para que comprenda quién era Josué. Y Dios se agradó de eso. Por eso cuando Moisés descendió con las tablas de los mandamientos, dijo, ¿dónde está todo el pueblo? Y Josué le dijo, tuvieron miedo y pensaron que habías muerto. Y están haciendo fiesta. Crearon un becerro, un dios de Egipto, y están allí danzando. Y Josué vino y se enojó mucho con ellos. Y Dios destruyó esa noche una gran cantidad de gente. Bendito el nombre de Jesús. Hubo un gran terremoto que se tragó a ese becerro. Y siguieron adelante. Porque Dios en su eterno amor y su misericordia siempre perdonaba a su pueblo y le daba una nueva oportunidad. Y ese es nuestro Dios. Dios siempre está dispuesto a darte otra oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que saber tomarla, porque no sabemos cuándo va a decir, bueno, hasta acá llegaste, ya está, basta. Te di una, te di otra, ya está.
Es como los créditos, ¿vieron en un juego? Cuando tienen crédito, ¿no? Cuando llega un momento y dice, vos se terminaron los créditos, listo, perdiste. Bendito el nombre de Jesús. Y el Señor nos da una nueva oportunidad. Y dice que llegaron al borde del río Jordán y ya al otro lado estaba la tierra prometida. Entonces Moisés envía 12 hombres, uno de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, como espías a la tierra de Canaán, a ver dónde iban a entrar, con quién tenían que pelear, cuál era la tierra que tenían que tomar posesión. Entonces dice la palabra que entraron, vieron, pero cuando volvieron dice que incluso traían un racimo de uva que lo tenían que cargar entre dos. Y dice que todos estaban maravillados porque decían, es una tierra hermosa con ríos, con peces, con árboles frutales, con animales, con todo, es hermoso, es el lugar soñado. Realmente Dios nos trajo a la tierra prometida. Pero nunca falta el que te pincha el globo. Amén. Siempre hay un negativo. Siempre hay un negativo, alguien que quiere tirar para atrás. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Ni para atrás, ni para el costado, sino hacia adelante. Diga conmigo, hacia adelante. ¿Por qué? Porque adelante va Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que cuando Dios guiaba al pueblo de Israel, de noche lo hacía como columna de fuego. Amén. ¿Y a dónde iba la columna de fuego? Adelante. Y de día como columna de humo. ¿Dónde iba? Adelante. Dios va siempre adelante, allanando el camino para que nosotros avancemos sin problema. Cuando tenemos problemas es cuando hay que pensar en qué me estoy equivocando o me estoy desviando. Porque si yo estoy bajo la dirección de Dios, no me puede ir mal. Tengo que ser bendecido porque estoy siguiendo a Jesús. No estoy siguiendo a un ídolo, no estoy siguiendo a un hombre. Yo voy siguiendo a Jesús. Por eso siempre le decimos, no miremos al costado. Porque si mira al costado va a haber muchos defectos. Una vez me acuerdo, hablaba con un hermano y me decía que no se congregaba. Y le digo, ¿por qué no te congregas? Y me contaba que había andado en más de 30 iglesias. Se había ido a más de 30 iglesias. Y no había permanecido en ninguna. Y le digo, ¿pero por qué no permaneciste en ninguna? Y porque siempre dice, encontraba defectos en los hermanos, en el pastor, en la iglesia. Le digo, ¿sabes qué pasa? No existe la iglesia perfecta, no existe. No existe el pastor perfecto, no existe la congregación perfecta, no existe. El único perfecto es Dios. ¿Sabes cuándo la iglesia va a llegar a la perfección? Cuando vayamos allá arriba con Él. Mientras tanto, no hay iglesia perfecta. Somos pecadores, somos hombres y mujeres que erramos todos los días en distintas cosas. Bendito el nombre de Jesús. Y si no, fíjese la Biblia, todos, hasta el mismo Moisés erró. Tal es así que cuando llegó a la tierra prometida, Dios se la mostró, pero le dijo, pero vos no vas a entrar. Y Moisés dijo, ¿cómo? No, vine hasta acá. No, hasta acá llegaste, yo te la muestro, mira, pero no vas a entrar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios le había dicho a Moisés que avanzara, que Él estaría con él. El diálogo de Moisés había sido, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí, le dijo. Y a Dios le agradó y le dijo, bueno, por cuanto lo ha pedido, mi presencia irá contigo. Cuando tuvieron la primera dificultad junto al Mar Rojo, Moisés clamó a Dios porque el pueblo estaba asustado. Y Dios se enojó y le dijo, ¿por qué clamas, Moisés? ¿No te he dicho que avance? ¿No te he dicho que yo estoy contigo? ¿Por qué clamaste? Por esa desobediencia, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Ninguno de esa generación pudo entrar. Entró la generación de Josué. Cuando volvieron los 12 espías y trajeron ese racimo de uva y contaron todas las maravillas, pero dijeron también a la vez, pero está llena de guerreros, hombres gigantes de armas, y nos van a masacrar, nos van a matar, son gran número, son miles, mucho más que nosotros, más fuertes, guerreros tremendos son. Hicieron dudar al pueblo. ¿Y sabe qué hizo Josué? Delante de todo el pueblo rasgó su vestidura y él dijo, Dios no nos trajo hasta acá para que nos volvamos atrás.
Cuando, hermano, hermana, tenés una lucha, una prueba, cuando te parece que algo es difícil, cuando te da ganas de bajar los brazos, cuando pensás en no congregarte más, pensá, Dios no me trajo hasta acá para que yo me vuelva atrás. Si Dios me trajo acá, Dios me va a dar la victoria. Dios me va a hacer entrar en esa tierra bendecida. Dios va a mover su mano, va a comenzar a trabajar en mi hogar, va a trabajar mi economía, va a trabajar mi negocio, va a trabajar en mi trabajo, va a hacer que yo sea ese hijo de luz que Él quiere que sea. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Dios no nos trajo hasta aquí para que nos volvamos atrás. ¿Y sabe cuándo decaemos? Cuando nosotros creemos en nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas no sirven. Esa es la fuerza del Señor, no la nuestra. Así que después de eso dice que llegó el momento en que Dios se llevó a Moisés. Se lo llevó a Moisés. Amén. Y dice que muy de mañana el Señor se le presentó a Josué. Si usted ve acá en el capítulo 1, le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a vos. Así que vamos, levántate. Tú serás el que harás entrar a este pueblo en la tierra prometida. Escuche, Moisés tenía familia, Moisés tenía hijos, Moisés tenía parientes, Aarón era su hermano, tenía sobrinos, tenía otros hermanos. Tenías cuñados, todos que eran parte de la realeza, o sea, de la parte que mandaban. Sin embargo, Dios había escogido a Josué. Un esclavo. Dios lo escogió. ¿Sabe por qué? Por su obediencia. Por eso dice la palabra, en la obediencia está la bendición. Leamos aquí. Josué capítulo 1 versículo 6 dice, esfuérzate ¿y qué? Sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En el 7 le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a ¿qué? A toda la ley, o sea, a la palabra que mi siervo Moisés te mandó. Y dice bien clarito, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a izquierda, ni a un lado, ni al otro. No se aparte ni a un lado ni a otro, no mire a los costados, para que seas ¿qué? Prosperado en todas, ¿en cuántas? ¿En cuántas? En todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. Por eso preguntaba yo, ¿cuánto leen la Biblia? ¿Se da cuenta? No te apartarás de este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, leerás la palabra de Dios. Todos los días hay que leer la palabra. No toda la Biblia entera, no. Léase un versículo, un capítulo. Léale, pídele al Señor, Señor, háblame. O lea todos los salmos, lea proverbios, todos los días uno. Y va a ver cómo Dios le va a hablar, cómo Dios le va a enseñar. Y va a comenzar a relacionarse y a conocer a Dios. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Conforme a qué? A todo. No a algunas cosas, porque a veces elegimos los versículos, ¿no? Elegimos a veces la Biblia lo que más nos gusta. No, dice a todo. Amén. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y nuevamente nos dice, harás prosperar tu camino. ¿Y cuántas cosas te saldrán bien? Algunas cosas, todo te saldrá bien. Y acá viene lo más importante. Dice, mira
que si te parece bien, mira si tú quieres, mira Josué si tenés tiempo, si te despertás temprano para venir a ayunar y hablar conmigo. Josué, si podés, si no llueve, si no hace frío, no hace calor, si no hay barro, y si querés, qué sé yo, si te parece. Dios dice directamente, mira que te mando. ¿Qué dice? Que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. La palabra de Dios a Josué le vino como un mandamiento, una orden. Y lo mismo viene para nosotros, es una orden. Por eso es la obediencia. Josué fue elegido porque fue obediente. Y la obediencia lo llevó de ser un esclavito, hijo de esclavo, a ser el líder que fue. Dios lo escogió para ser líder, nada más y nada menos que de su pueblo, de su gran pueblo que ya había crecido impresionantemente. Y iba a ser el encargado de entrar a esa tierra prometida. Iba a ser encargado de ser el que tomara posesión de esa tierra. Por eso Moisés fue líder, pero Josué fue conocido como el conquistador. Él fue el que conquistó las tierras de Canaán. Primero le tocó Jericó, una ciudad inexpugnable. Nunca había sido vencida. Sus murallas nunca habían sido traspasadas. Jamás. Y Josué se preparó y preparó sus militares y ensayaron y estuvieron allí practicando. Y Dios le dijo, bueno, den 7 vueltas durante 7 días alrededor. Y al 7º día, que ya no daban más de caminar, porque era una ciudad, no era un barrio. Y encima amurallada. Y sobre sus murallas, los que defendían esa ciudad, imagínense que las flechas, no sé cuánto, pero mínimo 100, 150 metros llegarían. O sea que a lo que estaba la ciudad todavía tenía que tomar esa distancia y girar alrededor de la ciudad siempre esa distancia para que no los mataran. Más largo se hacía el camino. 7 veces, 7 días. Y al final dijeron, bueno, ya estamos listos, ahora sí, vamos a tomar la ciudad. Ya nos preparamos, Dios nos hizo que nos entrenáramos todo. Y cuando tomaron las armas, Dios le dijo, no, Josué, ¿qué estás por hacer? ¿Cómo, Señor, vamos a tomar? No. Tomen trompetas y cántaros. Y cuando yo les diga, sonarán las trompetas. Y cuando suenen las trompetas, romperán los cántaros. Y todo a una voz el pueblo gritará. ¿Y todo esto para qué? Pero Dios hace conforme Él quiere. Y Dios es grande y maravilloso y hace sus maravillas y nos sorprende. Bendito el nombre de Jesús. Pero Josué fue obediente. Y así como Dios le dijo, Dios lo instruyó. Josué instruyó también a su ejército. Y su ejército dijeron, pero Josué, ¿estás loco? Porque encima, escuche, el tema era este. Josué oía la voz de Dios, pero los otros no. Porque Dios le hablaba a Josué, no le hablaba a todos. Si no, todos hubieran escuchado la voz de Dios, que sí, es Dios el que le habla. No. El diálogo con Dios era de Josué. Los otros tenían que creerle a Josué. Y muchos murmuraban y decían, se habrán vuelto locos de tanto dar vuelta a la muralla, del sol, del frío, de todo, del hambre, de la sed que pasamos. Se habrán vuelto locos. Pero vieron tal firmeza, vieron tal autoridad, vieron tal decisión, tal valentía y tal disposición de obedecer a Dios, que ninguno rehusó hacer lo que Josué les mandó. Y dice que entonces cuando llegó el momento, cuando Dios le dijo, ahora es el momento, Josué dio la orden, sonaron las trompetas, rompieron los cántaros, a una voz gritaron todos, aleluya, por Dios, por Jehová, y dice que entonces la tierra tembló y los muros de Jericó se vinieron abajo. Esos muros inexpugnables, eso que a veces no podemos atravesar, eso que nos parece imposible a nosotros. Eso que muchas veces cuando queremos avanzar decimos, no vamos a poder. ¿Cómo hago? No se puede.
Para Dios no hay nada imposible. Diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios te dice a veces, yo te voy a dar cosas nuevas, cosas grandes. ¿Y qué me va a dar? No te midas por tu capacidad. ¿Qué hubiera pasado si a Josué le decían cuando era el esclavo, hijo de esclavo, le decían, che, Josué, vos vas a ser un conquistador. Vas a guiar un ejército, vas a conquistar ciudades, vas a conquistar una tierra tremenda. José se hubiera reído, ¿qué si no tenía más que un palo y un martillo? Porque él también estaba aprendiendo a hacer el mismo oficio que el padre. Nunca había agarrado una espada, estaba prohibido, era un esclavo. No podía. Y cuando cayeron los muros, Dios le dijo, bueno, ahora sí, andá y tomá la ciudad, que yo la he entregado en tus manos. Y entró Josué con el ejército y mataron a todos a filo de espada y tomaron la ciudad conforme Dios lo había dicho. Hermanos, nunca mires lo que sos, porque si miramos lo que somos, no somos nada. No somos nada. Pero Dios puede hacer de esa nada algo grande, algo importante. Me acuerdo cuando venían acá y decían, vamos a hacer clase de música. Pero yo no sé. Claro que no sabes. Si yo tampoco sabía y un día aprendí. Cuando empezó la clase de canto, dice, yo antes cantaba para el demonio, dijo un pastor, y ahora también, le digo. Gloria a Dios. Pero te puedes aprender a cantar. Pero yo no sé, nadie nació sabiendo nada. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Procura los mejores dones. Procura los mejores talentos. Porque Dios tiene en abundancia para darte. Y conforme tu corazón te los va a dar. Porque muchas veces hay gente que pide algo y cuando Dios le da un talento, un don, después lo usan para cualquier cosa menos para adorar a Dios. Menos para honrar a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Cuando Dios te da riquezas, disfruta de las riquezas, pero no te olvides de quién te las dio. No te olvides que Dios te dice, bueno, conforme seas prosperada, trae tus diezmos, trae tus ofrendas. Sé generoso con el que está pasando cosas malas, porque no te olvides quién te da. Y a veces yo siempre digo, Dios no nos da más de los que nos ha dado, ¿sabes por qué? Porque nuestro corazón no está preparado. Porque todavía en nuestro corazón, todavía está sentado el yo personal, todavía estamos usurpando ese trono de Dios. Y es el tiempo en que nosotros tenemos que dejar ese lugar, entender que fuimos hechos por Él y para Él, dice la palabra. Y el centro del corazón, allí donde está nuestro trono, donde está el trono de nuestras vidas, eso le pertenece a Él, no a nosotros. Nosotros a veces, el cristiano viene a la iglesia, alaba, glorifica a Dios, pero después sale y dice, pero yo hago mi vida. Yo hago mi vida, voy de acá para allá. ¿Sabe qué le dijo el Señor cuando Pedro entendió quién lo llamaba? Cuando Pedro entendió a quién servía, le dijo, Pedro, antes te atabas tu calzado y te ceñías e ibas donde querías. Mas ahora otro te ceñirá e irás aún a donde no quieras. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es consagrar su vida. Eso es caminar en bendición. Porque no habrá justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Por cuanto estás en la obediencia del Señor. Josué no tenía nada, no era dueño ni de su vida. Y de repente es el gran general, el conquistador de la tierra de Canaán. Así fue conocido. Bendito el nombre de Jesús. Y no conquistó solamente Jericó, dice que toda la tierra de Canaán. Todo. Y todos hablaban del pueblo de Israel, de cómo Dios le había dado poder, pero hablaban de su general. Hablaban de ese general conquistador que no había perdido una batalla, no perdió. ¿Y de dónde salió? ¿De qué escuela militar salió? De ser esclavo. Pero era un producto de Dios. El diamante sale de una montaña mezclada con carbón. Es un pedazo de vidrio sucio. Así sale el diamante. ¿Y saben qué hacen? Lo pasan por el fuego, le sacan todas las impurezas y después con un láser comienzan a cortarlo y a tallarlo conforme va refinándose hasta que termina siendo
esa pequeña piedrita que usted ve que vale miles y miles de dólares. Una de las piedras preciosas más grandes del mundo. Así Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros somos ese diamante en bruto. Nosotros somos ese vidrio que no sirve para nada, mezclado con todas las impurezas que traemos de este mundo. Pero Dios quiere que seamos ese brillante, ese diamante que es el más caro. ¿Sabe por qué es tan caro? Porque fue pagado con la sangre de su Hijo. Ese diamante quiere Dios que seamos. Que aprendamos de Josué. Que aprendamos a ver el momento que estamos en la presencia de Dios. Que entendamos que Dios nos ha dado una oportunidad y que ya no podemos jugar al Evangelio. Ya no podemos jugar al cristiano. Es tiempo de tomar las cosas en serio. Es tiempo de decir como dijo Josué. Si usted lee más adelante va a ver cuando en un momento también el pueblo medio se quiere rebelar y no quiere obedecer mucho la ley de Dios. Entonces un día, ¿sabe qué hace? Lo llama todo en asamblea, Josué, ya siendo un hombre mayor, Lo llama todo en asamblea, viene todo el pueblo y ellos se acostumbraban a reunirse todo el pueblo y los jefes de familia adelante, o sea, los príncipes adelante. Entonces Josué se paró delante de todo Israel y le dijo, miren, ustedes hagan lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran. Entonces todos se dieron cuenta que Josué no había cambiado. Era el mismo Josué jovencito que empezó a seguir a Moisés. Era el mismo Josué que fue ese general conquistador. Y ahora ya anciano, seguía con las mismas convicciones y saber que él seguía en la rectitud a Dios. Que no había otro camino sino la obediencia a Dios. Por eso fue bendecido. Por eso de ser un esclavo, un don nadie, llegó a ser lo que era, el gran líder, el gran general de Dios, del cual muchos hablaron y muchos temblaron cuando sabían que el ejército comandado por Josué avanzaba sobre esas tierras. Tremendo. ¿Cuántos quieren ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, que cuando hablen y digan, esa mujer es tremenda, porque Dios está con ella, donde ora los demonios tiemblan, el lugar donde está tiembla, porque la presencia de Dios está con ella. Yo quiero ser como ese varón, porque ese varón, donde quiera que vaya, sea donde sea, allí está la presencia de Dios y la luz que irradia de Él te ciega, no por Él mismo, sino porque el Señor está con Él. Porque es Dios que lo ha escogido, porque es Dios el que lo lleva, porque Dios es el que lo sustenta. Bendito el nombre de Jesús. Ese fue Josué. Y no era un ser extraordinario. Simplemente dispuso en su corazón de cuando era jovencito de decir, yo voy a servir al siervo de Dios. Lo voy a seguir y voy a aprender de él. Y aprendió de él. Lo siguió a todos lados. Donde iba Moisés, allí estaba Josué. Cuando había que hacer algo, ¿quién quiere hacer? La primera mano que se levantaba, Josué. Hoy en día, y yo no quiero ofender a nadie, ni quiero que nadie lo tome a título personal, nada, pero a veces cuando uno dice, ¿quién puede hacer esto? Miramos a ver si otro se anima. O hacen como hacían antes los jóvenes en la iglesia donde nosotros crecimos, y verdad, iban a veces con un alfiler. Y cuando decían que alguien levantara, le pinchaban, entonces cuando hacía así, le hacían levantar la mano de prepo, ¿no? Tendríamos que hacer así. Bendito el nombre de Jesús. Aprendamos como hizo Josué. En la obediencia está la bendición. Ya no hay tiempo para jugar al cristiano, hermano. Es el tiempo de decir, o soy de Dios o no soy de Dios. O frío o caliente. Tibio Dios no lo quiere. Ya lo dice en Apocalipsis, dice, a los tibios los vomito por mi boca. O sea, Dios no quiere término medio. Dios no quiere con un pie allá y otro pie acá. No, no. O estás en el reino o estás en el mundo. Elegí, como dijo Josué. Elegí, hagan lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Porque hemos dispuesto nuestro corazón. Y todo, como siempre decimos, Señor, todo te pertenece. Y siempre hemos reconocido al Señor en todo. Desde el primer momento que llegamos aquí,
Cuando nosotros teníamos la plata porque compramos este terreno y dijimos, bueno, atrás vamos a hacer la casa. Y la única casa que teníamos donde vivíamos acá cruzando la calle era prestada, un tío de mi señora. Y como hacíamos culto ahí, llegó un momento que nos dijeron, bueno, tienen que buscar donde dice. Entonces, yo hacía poco tiempo que trabajaba, no me querían dar un préstamo. Yo igual fui en el nombre del Señor, presenté para que me dieran un préstamo en el banco. El Señor obró y un día me llamaron y me dijeron, el préstamo está. Yo dije, aleluya, está el préstamo, gloria a Dios. Bueno, voy a hacer mi casa. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Lo mismo que le dijo Elías a la viuda. Primero yo. Señor, no tengo casa. Primero yo. Señor, primero vos. Primero se hizo la iglesia. Y después se hizo mi casa. Y sabe una cosa, Dios nunca nos hizo faltar nada. Nunca. Cuando agrandamos la iglesia y dijimos, vamos a hacerla, vinieron y dijeron, bueno, se puede hacer de esta forma, así, así, así. Y este techo, que es todo, bueno, lo moderno que se hace con la protección, todo eso, ¿no? Salía más caro que hacerlo como lo queríamos hacer. Mucho más caro. Pero ¿sabe qué dispusimos en nuestro corazón? Para Dios vamos a darle lo mejor. Lo mejor. ¿Cómo hacemos el piso? Dijimos. Y mi esposa, mis hijos. Y compremos alguna cerámica. No. Para Dios, lo mejor. Lo que usted está pisando es porcelanato italiano. No vale 2 pesos. Teníamos una consola vieja, Dani se debe acordar, la consola, la Weston que teníamos. La vendimos. Y cuando fuimos a comprar los equipos, había de toda marca. Dijimos, ¿cuál es la mejor? La Behringer. ¿Cuál es la mejor de los retornos? Todo. Señor, queremos darte lo mejor. Dios nos alcanzó el dinero. Compramos lo mejor. Teníamos una pantallita, ustedes se deben acordar, que cuando se prendía la luz no se veía. O cuando daba en el verano un poco el sol, la iluminación, no se veía. Dije, vamos a comprar una pantalla LED. No nos alcanzaba el dinero ni ahí. Pero Dios siempre dio, porque en nuestro corazón estaba darle lo mejor. Y cada vez que dispusimos nuestro corazón darle lo mejor, siempre también nuestro hogar fue bendecido. Siempre. Siempre nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, siempre fue bendecido. Nunca nos faltó nada. Siempre fue bendecido. Pero siempre dijimos, para Dios, lo mejor. La otra vez le conté el testimonio del púlpito, del equipo aquel, de los equipos de las guitarras, bajo. Cada vez que fuimos y Dios nos llevaba a esa casa de música, Dios decía siempre lo mejor. Y nosotros en nuestro corazón decíamos, Señor, para ti lo mejor. Ahora pusimos en nuestro corazón que tenemos que comprar, ¿cómo se llama? Manguera, ¿no? Una manguera de sonido que va a ir de acá a allá, el sonido va a ir allá atrás, donde está Mica. Y no vale 2 pesos. Pero lo vamos a hacer, porque lo mejor es para Dios. Amén. Con esa cámara salimos de paso, pero ahora dijimos, vamos a comprar una cámara profesional, porque queremos para Dios lo mejor. Y vamos a comprarla. Dios nos va a alcanzar. Y vamos a comprar la mejor cámara para que la filmación salga perfecta. Porque esa cámara que filma todos los mensajes, filma las distintas actividades que hacemos y después por internet llega a otros lados. Miren, hermano, por las transmisiones de internet nos han saludado de Francia, de Alemania, de México, de Estados Unidos, de Venezuela, Paraguay, Chile. Como ustedes lo saben, hemos conocido a hermanos de Chile, hemos viajado a Chile. Hermanos de Paraguay que nos están esperando que vayamos también allí a Paraguay. Hermanos de Bolivia, de distintos lugares. Entonces queremos lo mejor. ¿Por qué? Porque el Evangelio debe ser predicado en todo lugar y a toda criatura. Y de la mejor manera. Que vean que los hijos de Dios, realmente el reino de Dios, está en la tierra, está con la iglesia. Que el Señor
Aleluya, en cuanto le seamos obedientes, siempre Dios nos va a dar lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta noche.